Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día, 8 minutos, con el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, del partido de la U. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y todos los suyos. Feliz Concejal, día. antes de entrar en detalle con esta denuncia que se ha conocido sobre algo de dinero mal invertido en Bogotá con ventiladores por esta pandemia, ¿qué concepto le merece el video en el que se escucha a Nelson Alarcón, presidente de FECODE, decir que el paro no se puede levantar sino hasta el 2022, cuando lleguen las elecciones presidenciales, porque hay que acabar, hay que terminar, hay que derrotar al centro democrático? Vea, yo he venido denunciando en varias oportunidades aquí desde el Consejo de Bogotá que ese tal comité del paro no tiene el control sobre los bloqueos y esos jóvenes que hoy están manifestando. Por eso ellos en varias oportunidades se han sentado con el gobierno nacional y no han podido llegar a unos acuerdos. No es porque no quieran, porque de pronto el gobierno nacional se ha bajado los calzones con ellos y les ha querido dar todo lo que quieran. El problema es que esos jóvenes no se sienten representados por ese tal comité del paro. Ese tal comité del paro, que hoy lo que nos demuestra es que es un comité meramente político que está buscando unas oportunidades, pero unas oportunidades en las cuales tienen a un país paralizado, a una economía acabada, para poder buscar unas alternativas de llegar a poder en el 2020. Entonces, ¿ahí qué hacer, concejal? ¿Qué le dice usted a los colombianos cuando ya se empiezan a destapar las cartas y saber qué hay detrás de quienes promueven las movilizaciones, que los maestros que se les paga un salario para dar clases no están dando clases, sino que están bloqueando el país? ¿Cuánta gente tiene que llegar a la casa y tras largas jornadas de caminata porque bloquean el Transmilenio, no hay servicio de Transmilenio, porque es que ellos están marchando? No, vea, yo un día lo decía aquí en el recinto del consejo y con mis colegas, les decía esto. Yo tengo 51 años. Yo hace 8 días me vacuné contra el COVID y fui al portal a la Plaza de los Artesanos y habían dos filas, una para docentes y personal de la salud y la fila que tenían los mayores de 50 que se iban a vacunar. Y veía en esa fila mucha gente muy joven, así como esos pelados ahorita que estoy viendo aquí en cámara, ¿sí? Gente jóvenes que eran profesores. Para unas cosas ellos sí son importantes y se fueron a vacunar, pero para ir a dictar las clases que tienen que ir, ahí sí no lo van a hacer. Y yo les decía, más bien, si no iban a dictar las clases, ¿por qué no dejaron y esperaron que llegara su turno para irse a vacunar? Pero siempre se aprovechan de las circunstancias. Se aprovecharon de las circunstancias que el gobierno nacional les abre las puertas para que vayan y se vacunen, para que puedan regresar a las aulas, a los colegios, a dictar clases a sus estudiantes que están esperando, pero no, se van y se vacunan, pero no van a ir a dictar las clases. A esos profesores me parece que el gobierno nacional tiene que tomar unas represalias, unas acciones legales hacia ellos, porque el señor que dijo eso, que es algo de FECODE, era antes el presidente de FECODE, es un funcionario público. Él es docente. Para poder estar allá como sindicalista es una persona que está recibiendo y está percibiendo recursos del Estado y está ejerciendo la función de docente en algunos de los colegios de Colombia. Sí, señor. Hasta hace poco fue el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, y ahí está el video circulando en redes sociales donde explicaba la estrategia, que ya no podían salir todos los días, que tenía que ser de manera intermitente, porque esto era a largo plazo. O sea, nunca se va a poder llegar a un acuerdo con ellos, según esto, concejal, porque como esto, el objetivo está a largo plazo, al 2022, pues cualquier cosa que les presenten no les va a servir. Y seguramente, concejal, por eso es que se levantan de la mesa del diálogo. Pues vea, en este momento estamos en un debate de control político que está haciendo la oposición. Está haciendo un debate de control político hablando sobre el paro. Y muchos de los colegas que han intervenido han dicho lo que usted está diciendo, que ellos no tienen la forma cómo llegar a cerrar esas negociaciones porque los jóvenes que están haciendo estos bloqueos en Bogotá y en el país no respetan ni se sienten representados en ese tal comité. Concejal, entremos en materia el tema que nos
que habíamos previsto para hoy. Bogotá compró 140 ventiladores mecánicos con sobrecostos y perdió más de 1.600 millones de pesos, según un informe de la Contraloría. ¿Qué conoce usted de este caso? Bueno, yo le cuento, yo en el mes de julio, en plena pandemia, cuando se empezaron a hablar de que se necesitaban más unidades de cuidados intensivos y que se necesitaban esos ventiladores para esas unidades, yo empecé a averiguar y empecé a mirar y revisé esa compra de ventiladores que la asesoró la EGAT, una entidad que se creó para que hiciera las asesorías para la compra de medicamentos y todos los equipos biomédicos del sector salud, con un objetivo, buscar economizar y buscar grandes compras para bajar los valores. Empieza el proceso. Y yo me encuentro que la ciudad, el Fondo Financiero Distrital compra 70 ventiladores en un principio y los compra a 108 millones de pesos. Yo empiezo a hacer las averiguaciones y le envío una carta a varias secretarías de salud de varios departamentos, entre ellos Cundinamarca, Secretaría de Salud del Valle, Alcaldía del Atlántico, donde ellos me dicen, o sea, me muestran que compraron los mismos ventiladores a precios mucho más bajos. ¿A cómo? Yo hago a 93 millones, algunas alcaldías compraron a 78 millones. Yo hago la denuncia acá. Ustedes, los medios de comunicación, la difunden, ¿cierto? Y sale la administración a decir que yo soy un mentiroso. Me quedo callado, espero, va a la Contraloría hace el análisis y yo estoy programando un debate que se llama austeridad en el gasto. Y buscando esa información me encuentro con el informe final de la Contraloría, en el cual dice que se le hace un juicio de responsabilidad fiscal con incidencia disciplinaria por unos sobrecostos. ¿Ellos qué hacen? La Contraloría hace como un estudio de mercados en ese momento y les dice a los proveedores del momento si ellos tenían disponibilidad para venderlos esos ventiladores mecánicos. Porque en un principio la administración dice que yo estaba hablando ahora de unos ventiladores móviles, los que ponen en las ambulancias, y no, o sea, eso sí, esos son mucho más baratos, que son ventiladores de transporte, pero no, lo que estaba hablando era de estos ventiladores mecánicos, que son los que se ponen en las unidades de cuidado. La misma referencia, porque es muy importante establecer qué referencia, qué producto, qué características, porque entre un producto y otro puede variar las características y eso incrementa el precio, pero se logró establecer que eran las mismas características que compró Bogotá, en otros lados los compraron más barato. Y ahí es donde la Contraloría dice hoy, primero compraron 70 a 108 millones de pesos, después compraron otros 70 a 100 millones de pesos. Mire, o sea, yo hice la denuncia y ya por haber hecho la denuncia ya bajaron en 8 millones de pesos los computadores. Ya los compraron a 100. Por eso en los primeros 70 se encuentra un hallazgo fiscal de más de 1.000 millones de pesos y después casi 600 millones de pesos. Por eso son 1.600 algo de millones de pesos, que son 1.600 hoy estamos habido de recursos para la ciudad para que se puedan hacer. Con eso hubiéramos podido comprar 1.600 tabletas para esos jóvenes que hoy están en las casas y que no tienen cómo recibir sus plazas. O algunas ayudas alimentarias para esas personas que hoy están... Concejal, ¿y quién es responsable de este Cebellede? ¿Cómo voy yo ahí, como dicen en la costa? Vea, yo no soy quien para decir quién es el culpable. Yo creo que para eso están los órganos de control. Para eso está la Personería de Bogotá, la Contraloría, y si encuentran hallazgos penales, pues la misma Fiscalía General de la Nación que tome la acción. Yo como concejal, yo tengo unas obligaciones, Didier, y es cuál, ejercer el control político y hacer la actividad normativa. Dentro del control político es hacer esta serie de denuncias. ¿Y cómo se consigue la denuncia? Pues estudiando, revisando, mirando, leyendo, y en cual empieza uno a hacer unos derechos de petición a la administración para que le contesten. Y sobre esos derechos de petición y que le contestan, hace uno la denuncia. ¿Quién es el responsable? Hay que buscar el responsable. Para mí el secretario de Salud es un berraco, una persona trabajadora que le ha puesto al pecho a esta pandemia, pero ahí hay una entidad asesora que se llama EGAT, que en vez de hacer un estudio de mercado serio, lo que hizo fue buscar de pronto los ventiladores más caros. Pero mire, en esa época, esos ventiladores los compraron en Argentina
y Argentina había restringido la exportación de esos ventiladores. Le tocó al gobierno nacional, con un tema diplomático, hablar allá con el gobierno argentino para que pudieran liberar y pudieran traer esos 70 ventiladores, o si no, no se hubieran podido traer, o sea, se hubiera perdido hasta la plata. Correcto. Pues concejal de Bogotá, Rubén Torrado del partido de la U, muy amable, gracias. Que la ciudadanía sepa que esto se destapó gracias a las denuncias que usted hizo en debates de control político y en medios de comunicación. Que pase muy buen día. Bueno, muy buen día a usted, a todos sus seguidores y oyentes en este bonito programa. Sí, esto fueron de las primeras denuncias que se conocieron en el país por la pandemia. Recordemos que también hubo informaciones en otros entes territoriales, otras ciudades, otros municipios, sobre cómo costaba mucho una lata de atún, 20.000 pesos, por ejemplo, dentro de los mercados y ayuda. Pues Pero mira, esto se abrieron varias investigaciones en diferentes ciudades del país, concejal, porque los precios de lo que venían comprando para ayudar en pandemia se dispararon. no, pero esta es la primera casi que sanción que ha sacado la Contraloría a esta administración por algún mal manejo de los recursos que son públicos y que son sagrados. Sí, señor. Concejal, que pase buen día. Lo mismo para usted y todos.